Bueno, hola a todos. A ver si puedo Ahora sí, continuar. ahora con las nuevas grabaciones estas, nada, darte las gracias a Ruth una vez más por esta maravillosa clase que siempre nos ofrece y adelante, vamos. Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir con todos vosotros la sefirá de Yesod, una sefirá fundamental en el árbol de la vida, porque ya la palabra Yesod en hebreo significa base o fundamento. Y Yesod es la sefirá que va a recibir la energía, la luz de todo el árbol de la vida, de todas las sefirot anteriores a Malhut, o sea, de todas las sefirot superiores, las sefirot elevadas como Keter y como Jogma y Binah, y también las sefirot elevadas del mismo Seirampin, del mismo mundo de las emociones, del Sefer Yetzirah, digo, del Olam Yetzirah. Yesod tiene como nombre de Dios en el mundo de Atzilut al nombre El Shaddai, el nombre de Dios Todopoderoso. Tiene como arquetipo a Yosef, al patriarca Yosef, hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, nieto de Isaac. Yosef, el hijo decimoprimero de Jacob, el hijo primogénito de Rachel, de la esposa amada de Jacob, el hijo amado de Jacob, que tiene una vida para emocionarnos, para enseñarnos en qué momento, cómo en cada momento de nuestra vida podemos vivir las emociones, cómo también podemos hacer nuestra rectificación del ego, cómo podemos ir trabajando nuestro carácter y a veces en nuestra vida nos pasan cosas como en la vida de Yosef. José nació como ese hijo esperado, como ese hijo preferido, que su padre confiaba en él y lo enviaba a ver qué hacían los hermanos mayores, los 10 hermanos mayores. Y Yosef venía con información a su papá le compró una túnica, que en ese momento esas túnicas las usaban los príncipes o los hijos de buenas familias. Hacía algunas diferencias con el resto de los hermanos, con los hermanos mayores. Y Yosef, tal vez inocentemente, porque se crió así, él iba con el mensaje de su papá. Él tenía una inteligencia muy alta, tenía un coeficiente intelectual muy alto, era un hijo amado, había crecido con toda una estructura familiar que potenció todo lo mejor de él. Y también ese apego al Creador, ese apego, esa relación con la divinidad. Y, y Hashem lo hacía crecer en sabiduría, él soñaba sueños, y a veces los contaba a sus hermanos y despertaba las envidias de ellos. Resultó que, bueno, que tuvo unos sueños que fueron un poquito tomados mal por sus hermanos, porque soñó una vez que estaban todos, él y sus 10 hermanos mayores segando en el campo, y la gavilla de él se elevó por encima, firme, derecha, y la de los hermanos se inclinaban, las gavillas de sus hermanos se inclinaban hacia la de él. Y él lo contó. Y después de ese sueño, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, y también lo contó. Y también su papá y lo reprendió, y los hermanos se llenaron de envidia. Entonces toda la vida de Yosef, que su nombre significa Dios añade, Yosef, el nombre José, es un nombre que nos denota prosperidad, prosperidad en todos los sentidos, prosperidad en nuestro cambio emocional, prosperidad en, en el tema económico también. Y la túnica de Yosef también tiene un símbolo, es el símbolo del aura.
Yosef tenía aura. Era un muchacho elegido, era un muchacho amado. Y resulta bueno, hay una historia ahí que los hermanos quieren deshacerse de él, después se arrepiente Judá, Rubén no quiere matarlo, dicen hay que meterlo en un pozo, en un aljibe seco, de esos que hacía cavar Jacob para conseguir el agua. Después Yehudá, su hermano también de los mayores, decidió que no, que justo venía una caravana de árabes que iban para Egipto y que lo podían vender como esclavo y no se iba a morir. Entonces le salvaron un poco la vida entre Rubén y Yehudá, los hermanos mayores, pero él termina esclavo en Egipto. Y ahí comienza la rectificación del ego en Yosef. La sefirá de Yesod, que significa fundamento, también en el árbol de la vida. Yo dibujé un árbol de la vida acá, uno de los clásicos, el típico árbol de la vida de la cábala judía, con los canales según la tradición, en donde solamente hay un canal que llega a Malhut. Es el canal Taf, el sendero Taf, que une Yesod con Malhut. O sea, el fundamento, la base del árbol de la vida con la materialidad, con el mundo de la acción, Ruth, con nuestro disculpa, mundo que consideramos que es nuestra realidad. pon la pizarra si eres tan amable en el otro lado para no separarte del A micrófono. ver, ahí. Por el micrófono. Sí, por el micrófono. Bueno, este es el árbol de la vida de la cábala hebrea y hay un solo sendero que une a Yesod con Malhut. No hay dos senderos, no hay tres senderos. Solamente lo que une, el canal que une a Malhut es el de Yesod, es el sendero Taf. También hay otra forma de hablar del árbol de la vida con otro tipo de gráfico, ya no tan tradicional, que es el gráfico este que dibujé, que lo vi ahí en un libro de Yonah Salei, que escribió en el año 2013. Está Keter, está Jogma, ya como Keter sin ninguna cualidad, ni masculina ni femenina. Pero Jogma ya es una cualidad, estamos hablando ya de la columna de lo masculino, una cualidad masculina. Jogma, lo masculino. Binah. Binah es una vasija, es femenino. Y después tenemos el Seirampín, o lo que viene a ser todo el mundo de Yetzirah y todo el tema de las emociones, el mundo de las emociones, donde están Gesed, Geburah, Nexat, Hod, Tiferet. Y todas ellas, esas cinco sefirot, junto con las sefirot superiores, desembocan en un gran embudo que viene a ser Yesod, el fundamento. Ese gran embudo es el que envía toda la luz, toda la Shefá, todo lo que viene a ser la providencia divina, todo lo que viene a ser el influjo divino, la luz de Dios, a la gran vasija o la gran piscina que es el mundo de Asiá, el mundo de Malhut, el mundo de los cinco sentidos, el mundo de la materialidad. Y ahí tenemos la relación, que Yesod es la única sefirá que se conecta con la materialidad, pero que trae la energía, el influjo divino de todo el árbol de la vida. Por eso decimos que es la base, que Yesod es el fundamento del árbol de la vida. Porque todo lo que sucede en el tema de trabajar esta sefirá, todo lo que vamos a descubrir, que seguramente nos va a emocionar mucho, porque vamos a descubrir, ya con el patriarca Yosef, que lo importante en Yesod es enseñarnos el secreto del Brit, el secreto de la alianza, el secreto del pacto. Pero no solamente un Brit, una alianza, un pacto del miembro masculino, del miembro sexual masculino. También es la alianza, el pacto, el Brit, de nuestra lengua. Y es la alianza, el pacto, el Brit de nuestro corazón.
todas las emociones, todo el mundo sutil, todo el mundo intelectual, espiritual y emocional desembocan en ese embudo llamado Yesod que llega a nuestra vida en Malhut, a nuestra vida en el mundo de la materialidad, el mundo que conocemos, el mundo del 1%, que creemos que es todo, pero que nos perdemos cuando no conocemos este secreto de Torá, nos perdemos una gran realidad que está más allá de lo que nosotros aquí vemos. Ruth, mueve un poquito la pizarra porque le da la luz. Sí, le da la luz. Le da una ¿no? luz y no se A ver ve. si se puede ver bien la Ahora, pizarra. Está el ahora. punto, está un embudo que se llama Jogma, que es masculino, está la vasija de Biná, que es femenina, están las 6 sefirot emocionales, que son masculinas, todas van a ser un masculino, el Seirampín es masculino, que va a copular con la materialidad, con el mundo de la acción, con el mundo de Malhut, también llamado el Parsufín Nukba, o la novia, la esposa. Porque el árbol de la vida, nosotros lo conocemos con el nombre de la Sefirot y el nombre de los canales, pero también es cierto que la Sefirá Keter también es el Parsufín, el Parsuf de el Ari Hampin, del gran rostro, que Jogma es el Parsuf de Abba, del padre, que Biná es el Parsuf de Ima, la madre, y que Gesed, Geburá, Tiferet, Nexas, Hod y Esod son el Parsuf del pequeño rostro o Seirampin, pequeño rostro, el rostro que nos va a traer todas las sefirot emocionales. Y la emoción tiene mucho que ver con lo que nos pasa después en la vida aquí en Malhut, todo lo que es nuestra realidad. Cuando comenzamos a estudiar Yesod, descubrimos el tema del pacto, el tema del Brit, la importancia de mantener relaciones sexuales sanas, en donde lo principal siempre tiene que ser el deseo de dar altruistamente, con altruismo, y no ese deseo egoísta de solamente recibir. Solamente voy a hablar así en forma general, no vamos a entrar en moralidades, en cómo tiene que ser una pareja ideal para la Kabbalah o para la Torá. Solamente vamos a ir a lo fundamental. Cuando damos por amor en dar en forma altruista, y ya comenzamos a rectificar y a comenzar a darnos cuenta de que no se trata de recibir egoístamente placer, amor, lo que estemos buscando en ese momento. A ver, el tema de las relaciones, el tema de nuestra conectividad. Yesod es la sefirá de la conectividad. Yesod es la sefirá de conectar con amigos, conectar en nuestro trabajo con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, es conectar con nuestra pareja, pero también es conectar con la prosperidad, es conectar con las emociones superiores a Yesod y poder después enviar a Malhut toda esa luz, toda esa energía rectificada para que en Malhut pueda ser manifestada buenas relaciones, buenas familias, prosperidad económica, que las cosas no funcionen, porque al fin y al cabo venimos a ser felices, pero no a ser felices como el mundo cree que tenemos que ser felices. Es también ser Lusato, Moshe Lusato, cuando hablaba de la felicidad, hablaba del placer de servir a Hashem, el placer que sentimos de servir con nuestra vida a la divinidad, de servir con nuestra vida al prójimo. Entonces, cuando hablamos de Yesod, hablamos de la necesidad de conectar con otros, hablamos de la necesidad de sentir amor y de dar amor.
porque fuimos creados por amor y porque Dios, el Ein Sof, cuando creó este mundo finito, lo hizo por amor. Entonces, todo está basado en el amor, también está basado en la verdad, porque la Sefirá Tiferet, que está en el árbol de la vida como superior a Yesod, que nosotros siempre decimos que es la Sefirá del yo auténtico, del yo real, y decimos que Yesod es la Sefirá del yo social, del yo que le vendemos a los demás. Tiferet es el sol, y el astro que domina, que tiene como, que es el símbolo de Yesod, es la luna. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Entonces, cuando hablamos de Yesod, también hablamos del reflejo de Tiferet en Yesod, del reflejo de todas las sefirot superiores en Yesod, del reflejo del sol en la luna, del reflejo de nuestro yo auténtico en nuestro yo social, en el que le queremos vender a los demás, y a veces en forma inconsciente. Entonces, cuando hablamos de yo auténtico, hablamos de Tiferet, cuando hablamos de yo potencial, hablamos de Keter, pero ahora estamos hablando del yo social, del ego. Y también en el ego está el tema, ¿qué es amor propio? ¿Qué es egocentrismo? ¿Qué es egoísmo? ¿Y qué es narcisismo? A veces nosotros creemos que el narcisismo es amarnos a nosotros mismos y quedarnos enamorados de nuestro, como Narciso, que se quedaba enamorado de esa imagen en el lago. Pero no es eso. El narcisismo no es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo es lo que pide Hashem para nosotros para amar al prójimo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor a uno mismo es un amor bien enfocado. Es un amor no al ego, es un amor al yo real, al self, a lo que realmente soy. Es aceptación también de lo que soy. Cuando uno comienza a amarse, a aceptarse, eso es amor propio. Eso es el amor verdadero, propio que pide Hashem para que con ese amor podamos amar a los demás. Pero cuando hablamos de narcisismo, hablamos del amor al reflejo que yo proyecto en los demás y que los demás me devuelven a mí. Narciso se enamoraba del reflejo de él en el lago, y nosotros a veces estamos enamorados de la devolución de nuestros amigos cuando hacemos algo que queremos, que soñamos y que por ahí hicimos bien. Entonces estamos idolátricamente esperando qué me dice mi amigo, mi amiga sobre, digamos, el shur de hoy. Si yo espero el reflejo de mis amigos de cómo fue el shur de hoy y necesito amar ese reflejo, eso es idolatría. Eso es el narcisismo. El narcisismo es amar el reflejo de lo que yo proyecto hacia afuera y que los de afuera me devuelven. El egocentrismo, el egoísmo, es centrarme que todo sea para mí, placer para mí, egoísta. Me relaciono contigo por lo que tú me puedes dar. Todo lo que hago es para mi propio bien. Todo es razón le cabel, pero sin razón le ashpia, de devolución, de altruismo. La necesidad de sentir amor, de sentir amados, la necesidad del amor y de sentirnos amados es una necesidad básica, porque el mundo fue hecho con amor y porque el amor es lo principal de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a desear ser amados? ¿Cómo no vamos a desear tener a alguien, sea nuestra familia, sean amigos, sea nuestra pareja, nuestros hijos, gente en nuestro círculo de trabajo, nuestro círculo social, que nos amen? Es una necesidad innata en el ser humano, el sentirse amado. Pero cuando uno comienza el trabajo en la Kabbalah, el trabajo de la rectificación del ego, el trabajo de comenzar a rectificar nuestras emociones, la emoción del dar, la
emoción de los límites en Geburá, la emoción de Tiferet, de la belleza, de la armonía, la emoción de Netzach, con esa perseverancia, esa constancia, la emoción también de Hod, con la humildad, con la aceptación, y en Yesod, esta emoción de fundamento, esta emoción de base, de querer conectar, esa necesidad de conectar. Cuando hablamos de conexión, hablamos también de Brit. Cuando hablamos de Brit Milá, que es circuncisión, pero que la palabra Milá, Brit Milá significa la circuncisión de la carne, pero también Milá significa palabra. Y también el Brit Lashon, y no caer en el Lashon Hará, en hablar mal de los demás. La importancia en Yesod, en el fundamento, en esta sefirot emocional, que va a ser la que después nos va a conectar con el mundo material. Esa importancia de la palabra, del hablar, en vez de hablar mal de los demás, hablar de los demás si tenemos que hablar bien, y si no, evitar hablar. Porque el cerebro solamente capta, cuando nosotros decimos algo, no quiero hablar mal de los demás, o no quiero esta relación que me plantea esta persona porque es un adulterio, o porque es una relación, esa persona tiene pareja, o porque es una persona que no tiene nada que ver con mi propósito de vida o mi estilo de vida. El cerebro no capta el no quiero, el no. Capta el resto. Quiero esa persona que no tiene nada que ver conmigo. Quiero esa relación adúltera. Quiero hablar mal de fulanito o fulanita de tal. Entonces, una forma de rectificar es no ponernos como meta para rectificar esto el no quiero, poner algo negativo, sino decir, para rectificar esta sefirá de Yesod voy a hablar bien de esta persona. Voy a buscar tener relaciones personales, de amistad, de trabajo, sociales con personas que tengan mucho que ver conmigo o que en donde no haya una incompatibilidad de valores o de estilos de vida o de lo que uno piensa, ¿no? Realmente en cuanto a cosas fundamentales de nuestra vida. Pensar que es mejor que tener una pareja que tiene su pareja es encontrar la forma de conectar con una persona soltera, una persona que esté libre para nosotros, que no tenga novia, que no tenga mujer, que no tenga marido. Entonces, de una forma positiva poder rectificar todo el tema emocional que a veces sucede en Yesod, porque Yesod es mi relación con los demás, es mi conectividad, y a veces no todo está bien planteado, ni está todo estable, ni equilibrado. A veces suceden que en esa necesidad de amor, necesidad de conectar, tenemos diferentes caminos, diferentes opciones que tomar. Y lo tenemos que hacer de una forma positiva y no desde una palabra como no quiero esto para mí, no, quiero esto otro, de una forma positiva. Yesod es el fundamento de todo. Por eso a Yesod también los sabios hasídicos lo llaman Kol. Todo en hebreo. Kol es todo. En Yesod, todo el árbol de la vida desemboca hacia Malhut, y ahí en Malhut es lo que desde Yesod llega. Si en Malhut las cosas no están bien, algo pasó en el árbol, algo tenemos clipot, tenemos desequilibrios en el árbol. Casi siempre emocionales, porque la mayoría de las cosas que nos pasan en el mundo material tienen que ver con el Seirampín, tienen que ver con el mundo emocional. ¿Qué pasa con mi manera de dar, con mi manera de conectar? ¿Conecto adecuadamente? ¿Qué pasa con mi Geburá? Cuando conecto, ¿pongo límites a la gente? ¿Me pongo límites a mí misma? ¿A mí mismo? ¿Qué pasa con Tiferet? ¿Lo hago con belleza? ¿Conecto armoniosamente, con belleza, equilibradamente, con amor? ¿O lo hago desde el egoísmo?
cuando estoy ya trabajando la sefirá de Nexaj, ¿cómo conecto en Yesod? ¿Qué me viene de Nexaj a Yesod? ¿Conecto con constancia? ¿Persevero en mi conexión con los demás? ¿Persevero en una pareja? ¿Persevero en un trabajo? ¿Soy constante? Cuando conectamos Yesod con Hod, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿Soy humilde en la conexión con los demás? ¿Conecto interesándome hacia los demás? ¿Hay esplendor? ¿Hay brillo en mi conexión con los demás? Porque Hod también es de esplendor, es brillo, es iluminación. Y cuando hablamos ya de Yesod en Yesod, ¿hay fundamento en mi conexión? ¿Tengo en cuenta la circuncisión de mi miembro, aunque sea mujer? Vamos a hablar la circuncisión del miembro metafísicamente, lo vamos a decir en forma generalizada, ¿no? Con mi sexualidad, conecto con fundamento. Cuando hablo de la circuncisión del corazón, ¿hay una verdadera circuncisión en mi corazón con respecto, me tomo en serio la Torá, me tomo en serio a Hashem, me tomo en serio la Kabbalah? ¿O estoy en Kabbalah porque me dijeron que si estudio Kabbalah voy a ser más próspera económicamente, voy a poder conectar más el árbol de la vida? Porque mucha gente con diferentes intenciones y buenas intenciones, a veces nos acercamos a la Kabbalah porque la Kabbalah tiene unos nombres de Dios maravillosos, que si los meditamos, aunque no conozcamos, decimos, aunque no sepamos nada, quiero ese nombre de Dios, el del dinero, el nombre de Dios de la curación. Y hacemos unas historias con los nombres de Dios sin tener realmente un conocimiento de Torá, sin tener un conocimiento y un temor de Hashem. Pero hablo de temor no con miedo, hablo de temor como asombro hacia la maravilla, hacia la grandeza de Dios. Entonces en Yesod se juegan muchas cosas. Dice Devarim 10:16 o Deuteronomio 10:16, y circuncidaréis el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. En Deuteronomio, en Devarim, nos pide la Torá que circuncidemos nuestros corazones y que no endurezcamos más nuestra cerviz. Cuando hablamos también de Yesod y hablamos del pacto de la circuncisión del Brit Milá en el hombre, hablamos del Shaddai. El Shaddai fue el nombre que dice la Torá, dice Elohim, el Shaddai, o sea, Dios el Todopoderoso fue el que se comunicó con Abraham. O sea, en ese ropaje, Dios se comunica con Abraham y hace pacto, el pacto de la circuncisión con Abraham desde ese día. Eso está en Bereshit 17, Génesis 17. Por eso, como hablamos en Yesod del Brit Milá también, del Brit de la circuncisión, el Shaddai acompaña a la circuncisión porque fue con el nombre el Shaddai que en la Torá figura ese llamado de Hashem a este pacto en la carne para todos los varones a partir del 8º día, pero en ese momento fue, hoy te circuncidas tú y toda tu casa y todos tus sirvientes y tus esclavos, así está en Bereshit 17, ¿no? Después ya eso a partir del nacimiento de Isaac, ya comenzamos con el Brit Milá a los 8 días del varón. Pero cuando hablamos del Brit y hablamos de Yesod, hablamos también de Yosef, porque Yosef en una de sus experiencias como esclavo en Egipto, tuvo que vivir en casa de Putifar y la esposa de Putifar quiso tener relaciones con él, relaciones adúlteras, y él, por amor a su amo, a Putifar, y por amor a Hashem,
y también porque era un hombre inteligente y se dio cuenta de las consecuencias por un pequeño momento, por unos 10-20 minutos, todo lo que se le podía venir. Él cuida su Brit, cuida el pacto con Hashem, y él no tiene relaciones adúlteras con la mujer de Putifar. Bueno, él igual es culpado de abuso por ella, porque ella se quedó mal porque no excedió Yosef. Yosef termina en la cárcel. Pero bueno, el pacto del Brit Milá cuidado por Yosef hace de Yosef un sadik. Por eso cuando hablamos de la sefirá de Yesod, decimos que el arquetipo es Yosef el sadik, Hasadik, el justo. Yosef el justo fue por cuidar el pacto del Brit Milá. Yosef también les dije que el nombre significa Dios añade, que es un nombre de prosperidad. Yosef tenía un ego muy alto cuando era jovencito. Tuvo muchos problemas con sus hermanos. Tal vez no lo hizo de una forma maliciosa, pero había que ser el hermano mayor de Yosef. Él tiene que vivir ahora en Egipto la experiencia de la cárcel. Por segunda vez en la vida de Yosef, Yosef termina en un pozo, porque las cárceles en esa época, en Egipto, y siguen siendo en muchos lugares todavía de estos países que no tienen nada que ver con Occidente, era un pozo, eran cárceles subterráneas. Él había estado en el pozo cuando sus hermanos habían decidido no matarlo, sino que se muera en el pozo antes que pasara la caravana hacia Egipto. Ahora, él cuida su Brit y sin embargo es culpado de querer abusar de esa señora y termina en otro pozo por segunda vez. Y aquí viene la rectificación del ego de Yosef. ¿Qué es la rectificación de nuestro propio ego? O nadie. O sea, ¿quién no ha vivido el pozo de Yosef? ¿Quién no ha vivido estar en el pozo? Dice el Talmud y otros Midrashim que en el pozo, en ese aljibe seco en donde los hermanos metieron primero a Yosef, había serpientes y que esa conexión que tenía Yosef con Hashem impidió que las serpientes le hicieran daño. Pero ahora otra vez estaba en un pozo. Estaba en el pozo, en la cárcel en Egipto. Y hay algo muy, pero muy... algo que nos enseña mucho de Yosef, algo muy importante. Que así cuando Yosef va de esclavo a la casa de Putifar, enseguida Putifar se encariña con él, lo pone como mayordomo de toda su casa, le da muchísimas responsabilidades. Cuando por esto que sucede con la esposa de Putifar termina en la cárcel, pasa lo mismo. Yosef va a la cárcel y el jefe de la cárcel también le cae en gracia, y Yosef a los pocos días ya era el que se encargaba de todos los presos de la cárcel. Y fue así cuando conoció al copero y al panadero del faraón. Y fue en esa relación de estar a cargo de los presos cuando estos señores un día estaban muy deprimidos y él les pregunta qué les pasa, porque él estaba contento, sus emociones eran positivas, porque él sabía que su cuerpo estaba preso en esa cárcel, pero su alma estaba conectada con Hashem. Y él les pregunta al copero y al panadero, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos le contaron los sueños que tuvieron. Y él los interpreta. Interpreta que el copero va a ser otra vez restituido en el cargo en palacio del rey, del faraón, y que el panadero iba a ser colgado al tercer día. Y ahí Yosef, que puede en la cárcel poder vivir la libertad, no física, una libertad espiritual de estar conectado con Hashem y de poder rectificar su ego y de aprender muchísimo en esos años de cárcel, comete un error. Cuando el copero ya es restituido por el faraón, le dice al copero, acuérdate de mí cuando vayas frente a faraón y cuéntale a faraón que has conocido a un muchacho hebreo en la cárcel que te interpretó el sueño. ¿Qué sucedió? El copero se olvidó. Se olvidó de Yosef y
recién 2 años después, o sea que Joseph estuvo 2 años más preso, aún contento, y sucede que el faraón sueña 2 sueños, que son un sueño, pero sueña 2 sueños, nadie se los puede interpretar, y el copero se acuerda de Yosef. Yosef es sacado de la cárcel, afeitado, con ropas de lino, con collares de oro, y es presentado frente a Faraón y le interpreta esos sueños, el de las vacas gordas y delgadas que salen desde el Nilo, y el de las gavillas o el de las espigas de trigo con grano gordo y hermoso, y esas 7 espigas de trigo flacas, secas, como que no valían para nada. O sea, el faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas delgadas, y sueña con 7 espigas de trigo gordo y con 7 espigas de trigo seco, y él la interpreta y habla de esos 7 años de abundancia y 7 años de sequía y de hambruna, y le sugiere a Faraón que tiene que elegir en su reino a alguien que administre en épocas de abundancia, que guarden los graneros, que se divida el reino en territorios, que se pueda administrar bien eso. Y es cuando ahí el faraón dice que no hay nadie como tú, y lo elige a él. Y ahí está la prosperidad económica, y ahí está la prosperidad en poder, y ahí está toda la prosperidad que el nombre Yosef, cuando dice Dios añade, que es un nombre de prosperidad, por eso esta sefirá también tiene mucho que ver con nuestra prosperidad en Malhut. ¿Por qué? Porque si tenemos una vida emocional armónica, si podemos rectificar en las emociones los desequilibrios, y en Yesod, todo el tema de nuestras relaciones, de conectividad con las personas, con la familia, con los hijos, con la pareja, con el trabajo, porque a veces exageramos en el trabajo que acumulamos, destruimos nuestras familias por trabajar tanto, o no trabajamos y destruimos nuestras familias por no trabajar. También está relacionado con Yesod, está relacionado con Yosef y su prosperidad. Yosef tenía sueños proféticos. Dice el Talmud que solamente una 60ª parte de los sueños son profecía. Bueno, los sueños de Yosef tardaron años en cumplirse, pero llegó un momento en que sí, siendo el segundo, después de Faraón, el gobernador de todo Egipto, el visir de Egipto, sus hermanos, que en algún momento quisieron matarlo, que engañaron a su padre con la túnica de él toda manchada con sangre de un cabrito, le dijeron, mira, encontramos esta túnica, es de tu hijo Yosef, seguramente una bestia lo mató. Resulta que esos hermanos, que muchos años antes se habían querido deshacer de él, que le perdonaron la vida, pero que lo vendieron de esclavo, acuden a Egipto, acuden los 10 mayores sin Benjamín, sin Benjamín, sin el menor, y ahí comienzan las emociones con llanto, porque por primera vez en la historia de Yosef, dice la Torá, que cuando él ve y reconoce a sus hermanos, dice Yosef lloró. Se apartó a sus aposentos y lloró. Y después siguió tratando con ellos, negociando para ver cómo traían a Benjamín, y al final, bueno, queda Simeón en Egipto. Los otros hermanos vuelven hacia la tierra donde estaba Jacob, en Canaán, vuelven con lo que le compraron a Yosef en Egipto, que le compraron trigo, porque en ese momento de sequía, cuando acuden los hermanos a Egipto, es cuando ya comienzan el segundo año de las vacas flacas, cuando ya estamos hablando, cuando ya Yosef está en el 9º año de Yosef, frente a la economía de todo Egipto. Vienen los hermanos, vienen a compran, él les hace regalos, negocia con que se tienen que quedar, que tiene que volverse uno a su padre para traerlo a Benjamín, y que, bueno, al final termina quedando Simeón preso en Egipto, los otros vuelven,
con la comida, con todo lo que habían comprado, y le dicen a su padre que tienen que llevar a Benjamín, que si querían seguir comprando tenían que llevar a Benjamín. Entonces, bueno, dice otra vez la Torá que cuando aparecen los hermanos con Benjamín, dice que otra vez Yosef, al reconocerlos, al reconocer a Benjamín, a su hermano menor, también hermano de parte de madre, se va a los aposentos privados y llora otra vez. Y después, cuando ya es imposible ocultar su identidad y ya es necesario decirle a todos los hermanos que él es Yosef, que él es José, dice la Torá que lloró a los gritos y que se escuchó hasta en palacio de Faraón. Yosef, segundo después de Faraón. Yosef, encumbrado en el poder, se quiebra y llora a los gritos. Y ahí se da a conocer. Y es ahí donde después vuelven otra vez con regalos, con ganado, con trigo hacia la casa de Jacob, los hermanos, y le cuentan que Yosef, su hijo, estaba vivo y que era el segundo, el visir de todo Egipto, que era el segundo después de Faraón. Y es ahí cuando ya Jacob, con toda su familia, con los 70 de toda su familia, con todas sus con las mujeres, con los hijos, con los nietos, con todos, se trasladan a la tierra de Egipto. Y dice también otra vez la Torá que Yosef, cuando sale el encuentro, cuando sale el encuentro de su padre, lo abraza, se cuelga del cuello y llora también, como un niño con su padre. O sea, llora emocionadamente. Entonces, uno ve en la historia de Yosef cómo él en momentos muy duros, como puede ser el pozo con las serpientes, antes de ser esclavizado en Egipto, cuando ante la propuesta de la mujer de su amo decide mantener su brit y no cometer adulterio, cuando es enviado a la cárcel, otra vez trata de que ese lugar sea para él también un lugar en donde pueda haber conexión con Dios y no lamentarse por su circunstancia física de estar preso, como ahora, siendo el segundo de Faraón, encumbrado, con ese poder en donde todo pasaba por él, toda la economía de Egipto pasaba por él, como la Torá dice, Yosef lloró, Yosef lloró, Yosef lloró a gritos, Yosef lloró. ¿Cómo no se privó de emocionarse? No tenemos que reprimir nuestras emociones. Dejemos de reprimir nuestras emociones. La Torá nos enseña que no tenemos que reprimirnos las emociones. Cuando entramos en el camino de la Kabbalah, en el camino del conocimiento de la Torá, de los secretos de Torá, un gran secreto de Torá es que estamos unificando el cielo y la tierra. Eso está en Devarim 4:35, en Deuteronomio 4:35 dice: conoce este día y guarda en tu corazón que Hashem es Dios, en lo alto del cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay nada más. Cuando nosotros descubrimos con la Kabbalah, con el camino de Torá, de que Hashem es Dios en lo alto del cielo, en lo alto de la Sefirot, en lo alto del árbol de la vida y también el Malhut, y que no hay nada más que eso, que Hashem es Dios en todo lugar, no solamente en el árbol de la vida, en el mundo finito, no solamente en el espacio vacío, sino en toda la Ein Sof, que Dios, Ein Sof, que en el espacio vacío se revela como Yud-Heh y Vah-Heh, con este código, y nos muestra el árbol de la vida a nivel cosmogónico, a nivel emocional, en Yetzirah, y a nivel también de la acción. En Asiá, este Hashem es Dios en lo alto de los cielos y es también en lo bajo de la tierra, y que no hay nada más. Tenemos que emocionarnos. Tenemos que permitir emocionarnos.
Porque con esas emociones, si lo hacemos de una manera equilibrada, haciendo rectificación en cada sefirá de las sefirot emocionales, en la sefirá del dar, del amor, de la benevolencia, de la misericordia que es Gesed, en la sefirá de Geburá, que es poner un poco de límite a nuestra conectividad de Yesod, ponerle un poco de límite a con quién nos damos, con quién no, cómo lo hacemos. Cuando lo hacemos desde Yesod, con esa imagen del sol de Tiferet en Yesod, con esa conectividad, con esa belleza, con esa armonía, con ese amor del sol que se refleja en la luna de Yesod, con esa constancia, perseverancia, gloria, no victoria, que es Nesach, con esa gloria de Hod, con esa humildad, con esa aceptación, con ese esplendor, con ese brillo que es Hod. Y en Yesod mismo, con ese fundamento de fundamento, base de base, podemos permitir emocionarnos para poder, como dice Rabí Moshe Lusato, ser felices, pero no ser felices como el mundo dice que tenemos que ser felices en el servicio a la divinidad y en el servicio al prójimo. Porque lo importante de tener bien la sefirá de Yesod es que si yo conozco lo que es el amor propio, el amor a mí mismo, de manera sana y equilibrada, si yo ahora sé que el narcisismo es que yo vivo de la imagen que mis amigos, que la gente que me rodea me dice que yo les proyecto y vivo de ese halago, si yo no soy capaz de recibir para dar y todo lo que quiero es recibir en forma egoísta, solamente reacción le cabel, pero no reacción le ashpia, si yo tengo todo ese orden emocional, puedo realmente entender lo que es amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O sea, cuando uno descubre en Yesod, en el fundamento, en la base de todo el árbol de la vida, que teniendo todas esas emociones equilibradas y la relación de Yesod con todas las otras sefirot del mundo del Seirampín, con todas las otras sefirot emocionales, como son Gesed, Geburá, Tiferet, Nexad, Hod y Yesod mismo, entonces ahí podemos realmente entender lo que Rabí Moshe Lusato dijo, que vinimos a esta encarnación, a esta vida, para ser felices. Porque esa felicidad no va a ser egoísta, porque va a estar rectificada. Entonces va a ser una felicidad que viene del servicio, de un servicio a la divinidad, de un servicio a mi prójimo, de un tikkun a nefesh, un tikkun a mishpajá, un tikkun a mi familia también, y un tikkun olam, una rectificación del mundo. Puedo rectificar mi vida, la vida de mi familia, o sea, mi familia, y puedo rectificar al mundo. Por eso Yesod es fundamento, es base y es el único canal, o sea, es la única sefirá que se comunica realmente con Malhut. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos a 10 minutos otra vez de las 10, ¿no? Sí, exacto. Bueno, con respecto a los desequilibrios que podemos tener dentro de Yesod, porque todos sabemos que cada sefirá, cada dimensión del árbol de la vida, tiene dentro de sí otro pequeño arbolito de la vida. Entonces, cada sefirá tiene otras 10 sefirot, otras semi-sefirot, ¿no? Dentro de cada sefirá. Por eso cuando yo hablo de mi relación de Yesod con Gesed, de mi relación de Yesod con Geburá, de mi relación de Yesod con Tiferet, con Nexa, con Hod y con Yesod mismo. Y después con Malhut. Esto no sé si les recuerda la cuenta del Homer, que acabamos de terminar hace poco tiempo. Antes de Shavuot, una semana antes de trabajar la última sefirá, que es Malhut,
desde el día 36 hasta el día 42, ¿no? Del 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, sí, desde la 36 al 42 estuvimos trabajando a Yesod con relación a las otras sefirot emocionales. Entonces, lo vivimos en la cuenta, en esos días, pero todavía lo tenemos fresco. Todavía nos acordamos, porque fue la semana número 6, fue una semana previa a la última semana. Entonces, bueno, yo les propongo que como trabajo personal, volvamos a la cuenta, si quieren trabajar bien, porque yo creo que para conocer bien la Sefirá de Yesod, hay que volver a esa 6ª semana de la cuenta del Omer, hay que volver otra vez a repasar esa semi-sefirot dentro de la Sefirá de Yesod, y poder entonces hacer bien una rectificación, conocer bien cuáles son nuestras clipot, todas las cáscaras, todos los velos, todo lo que tenemos que sacar de esta Sefirá Yesod, qué problemas tenemos. Cada uno sabe cómo se está conectando con la gente, cuál es su conectividad, cómo se relaciona con el dinero. O sea, todo el mundo en forma personal lo puede hacer como un trabajo íntimo, como hicimos en la cuenta del Omer. ¿Cuál es mi relación con los demás? Con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, con el dinero, con la lengua. ¿Me puedo comenzar a rectificar el lashon hará y comenzar a hablar cosas bonitas? Hablar positivamente de la gente? ¿Puedo comenzar ahora que conozco bien la Sefirá de Yesod, de que no solamente es el Brit del miembro masculino, sino que también es el Brit, el Brit Lashon, el Brit de la lengua? Que yo con la lengua creo realidades, porque con la lengua creamos realidad. Con la palabra creamos realidad. Y también un trabajo personal, también muy íntimo, sobre la circuncisión de nuestro corazón para estudiar Kabbalah. Si realmente seamos Yehudim o gentiles, si realmente hay una circuncisión en nuestro corazón para estudiar la Kabbalah, si hay un pacto en nuestro corazón con Hashem, con Dios, con la Torá, y si tenemos ese respeto, ese asombro, ese temor a Dios cuando comenzamos a utilizar la Torá en hebreo, cuando comenzamos a leer diferentes pasajes de la Torá, o utilizamos nombres divinos o mantras con nombres divinos, si realmente hay un temor, si hay realmente un asombro, si hay realmente una reverencia para utilizar eso, o si lo hacemos de una forma idolátrica y utilizamos esos nombres de Dios y esos mantras para beneficios en Malhut, para beneficios en esta materialidad, estar sano, tener dinero, tener buenas relaciones, encontrar el alma gemela. Así de una forma totalmente descontextualizada de la Torá y totalmente descontextualizada de lo que la Kabbalah realmente propone. Porque dice la Torá, dice también el Tanaj, lo dice en Jeremías, lo dice en varios lugares también, pero en un lugar dice que el Sadik, que el justo, es el fundamento del mundo. Y cuando hablamos de Sadik, de Sadikim, hablamos de personas con una gran conexión
con la divinidad, que gracias a ellos este mundo sigue girando, nos seguimos aquí. Pueden ser 10 Sadiquín, pueden ser, porque algunos dicen que son 10, otros dicen que son 36, pero porque 10 decían por Sodoma y Gomorra, le dijo Abraham a Dios, si hay 10 justos, ¿puedes evitar que suceda esto? De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero nuestros maestros hasídicos dicen que son 36 los Sadiquim de cada generación, y que gracias a estos justos el mundo sigue girando y estamos vivos y estamos aquí. Entonces tomar conciencia de lo que es la Torá, tomar conciencia de lo que es la divinidad, tomar conciencia de lo que pide Dios de nosotros, pide asombro, pide devoción, reverencia. Y también tenemos que tener respeto, amor, consideración por estos justos de cada generación, que por su vida de santidad y por su oración y por su estudio de Torah hacen que estemos aquí, que estemos todavía en el planeta Tierra. Muchas gracias, Ruth. Bueno, y hasta aquí comparto eso. Empezamos, si quieres, con las preguntas. Sí. Sí, mira, pero antes me voy a permitir hacer un pequeño anexo a lo que tú has comentado sobre el no, ese cuando queremos conseguir algo, pero nos ponemos el no delante. Sí. Entonces, yo les voy a pedir a todos 3 segundos de atención a lo que yo voy a decir. 3 segundos. Voy. No piensen en un oso blanco. ¿En qué están pensando? En el oso blanco. Ahí está. Pues dicho esto, vamos con las preguntas. ¿Cómo siendo Yosef tan importante en Egipto, no fue conocido por el faraón que esclaviza luego a los hebreos? Porque pasaron 400 años. Y porque nosotros nos olvidamos hasta de lo que pasa en nuestro país. Nos olvidamos de un gobierno que fue nefasto y lo volvemos a votar al poco tiempo. Que nos van a echar de YouTube. No, pero lo digo a nivel general. Sí. Lo digo a nivel de todos los países del mundo. La memoria de lo que pasa en la vida de los países, de los pueblos. La memoria se pierde. Decimos nunca más, pero la memoria se pierde. Así es. De momento no hay más preguntas. Si alguien más quiere hacer algún comentario o preguntar, pues levanta el micrófono y pregunta. Yo, mientras que la gente lo piensa o escribe o lo que sea, me gustaría preguntarte, Ruth, porque yo soy muy de libros de instrucciones, o sea, Sí. de verdad. Yo para hacer un bizcochón me tengo que leer de la A a la Z y 3 veces. Entonces, ¿cómo aplicamos en el día a día la esfera, la sefirá de Yesod? ¿Qué pequeños truquitos podemos tener en el... Yo me levanto y una bronca monumental con mi marido, vale, tempranito. ¿Cómo hago? ¿Dónde están los trucos ahí para recordar que la Kabbalah me está diciendo que no reprima mis emociones, pero también me está diciendo que las corrija? Primero creo que es pensar si mi intención de conectividad con mi esposo o con mi pareja, con mi hijo, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, tengo como intención que me dé o tengo intención de dar. Si mi enojo es por una reacción lecabel, o sea, una reacción egoísta de recibir solamente, o si hay una reacción, una voluntad de dar. Porque cuando comenzamos a tener problemas de relaciones con otras personas, siempre es el tema egoísta, que quiero recibir, quiero que el otro haga lo que yo creo que tiene que hacer, tiene que venir al horario que yo creo que es conveniente, tiene que verme las veces que yo creo que es lo ideal. Y siempre se trata de que quiero recibir y no dar. Entonces ahí comienza el problema con el otro. O sea, traduciendo, que tú debes pararte a pensar si en el caso de esta discusión con una pareja, con un vecino, con quien fuera, es en realidad porque tú quieres llevar la razón, porque es un capricho de quererte salir tú con la razón, o porque realmente estás buscando la comprensión y lo lógico, ¿no?
Sí. Primero también tener que ver Yesod con respecto a las otras sefirot emocionales en relación con el mismo Yesod que vivimos en la cuenta, de que si lo que yo estoy reclamando o estoy peleando, tiene que ver desde el dar, desde el límite, desde la belleza, desde, desde la constancia, perseverancia, desde la humildad. O sea, em, siempre siempre tenemos que analizar en ese momento em, que nuestro ego, que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero que es idolatría amar nuestro ego. O sea, no es, o sea, es, o sea, es lo ideal amar a nuestro yo real, a nuestro ser real, pero es idolatría amar a nuestro ego. Entonces, cuando uno comienza a tener problemas de relaciones, de conectividad con alguien, algo está funcionando mal. Si yo estoy insistiendo en que tengo la razón, es que estoy en ese momento idolatrando a mi ego, amando a mi ego. Ujú. Vale. Y Excelentes consejos para rectificar en eso. A nivel de las emociones, yo sé, por haber llorado, sí, ¿se es permitido tener ese sentimiento y no caer en desequilibrio? La idea es sentir como tal. Yosef es el arquetipo del próspero, es el arquetipo del que nunca se quejó en las malas, es el arquetipo del hombre que siempre confió en Hashem y confió en la vida. Es el arquetipo del que aún en las peores circunstancias en las que estuvo pudo salir airoso y pudo ser elevado, y elevado a un cargo como ser el segundo después de Faraón, y según algún Midrash, el mismo Faraón, dice que llegó a ser hasta Faraón de Egipto en algún tiempo. Y es el arquetipo del hombre que eligió la vida. Y cuando eres el arquetipo cuando has recorrido todo eso en tu vida, que te largues a llorar a los gritos, un desborde, te hace humano. O sea, no un desequilibrado. Él fue equilibrado cuando tuvo que ser equilibrado. Pero cuando no tuvo que serlo, porque hay momentos en que nosotros somos llamados a ser equilibrados, pero hay momentos en que tenemos que permitirnos dejar de serlo. ¿Por qué un creyente o un cabalista o una persona que busca espiritualidad o que busca a Dios o a la fuente o a la luz, como nos guste llamar, no puede pasar por un pozo, como pasó Yosef, por un pozo, por un bajón, por una depresión, por una enfermedad? Tenemos que permitirnos también en nuestra vida de búsqueda de espiritualidad que existan los pozos, que existan las cárceles, que existan lugares en donde tenemos que pedir ayuda o en donde tenemos que pedir el hombro de un amigo o de un familiar para llorar. Brigitte nos pregunta, ¿cuál es la cuenta? Imagino que se refiere a la cuenta del Homer, ¿no? Sí, la cuenta del Homer es una cuenta de rectificación de las sefirot emocionales que durante 49 días hacemos desde el segundo día de Pesaj hasta el día anterior a Shavuot, a la fiesta, de la entrega de la Torá en el monte Sinai. Y es muy bueno hacerla. Es muy bueno hacerla para rectificar nuestras emociones. Es una muy linda experiencia. Marian ha Sí, puesto aquí una J, no sé lo que es. Marian, si quieres decírnoslo. Viviana nos dice, emociones profundas nos conectan con Dios. sí, sí. Ujú. A colación. Ay, perdón, ya, ahora. Espera. Espera un segundo, Esther. A ver, ahora reactiva tu audio. El chanta. Voy a Ahora, apagar mientras que estaba. ahora sí.
Sí, por favor, ya. Sí, que justamente yo interpreté ese romperse a llorar y ese sentimiento abierto a todo grito, siendo todo un semifaraón, era su humildad ante ese poderío y el del hombre, el del humano, el del ser que reconoce a sus hermanos y a su padre tras la traición tan grande vivida como sus propias carnes y como su propio ser. Esa unidad familiar que le hace romper de esa forma es acercar a Dios a todos ellos. Decían que Dios escuchaba cuando una madre lloró pidiendo ser oída por el dolor de su pueblo, de sus hijos, fue cuando Dios se dignó acercarse a ellos. Porque es cuando tú abres realmente tu corazón, sin importarte ese reflejo que das a los demás, sin importarte ese que crees que eres, sino el que de verdad eres. Nada o todo ante él, ¿no? Entonces, para mí esa es digamos que la máxima conexión fue cuando él fue capaz de romper a llorar de esa manera. Maravillosa observación. María nos dice, ¿Está silenciada, Ruth? espera, a ver. Sí, perdona, Ruth. Ya puedes activar, por favor, tu micrófono, Ruth. Sí, hola. También el salmista, si uno lee los salmos, también los mejores salmos, hay salmos hermosos que fueron también en momentos de llanto y momentos de mucha emoción. Grandes hombres de Dios han llorado y nos han enseñado de que ese llanto también significa esa conexión con Él y esa conexión con el prójimo. Cuando nosotros desde Yesod hablamos de conexión, no es solamente la conexión con el prójimo, sino también es la conexión con Dios. ¿Cómo conectamos con Dios? Si lo hacemos desde la humildad, si lo hacemos con constancia, si lo hacemos nos conectamos con Dios desde el Gesed, desde el amor, desde la bondad, de todo el amor hacia Dios, cómo conectamos con Dios desde nuestros propios límites, de nuestras propias fortalezas, cómo conectamos a Dios con belleza, con armonía, cómo conectamos a Dios con perseverancia, con constancia, desde Nexaj, con humildad, con aceptación también desde Jod, y con fundamento, con el fundamento de reconocer que Él es Dios en lo alto del cielo y en lo bajo de la tierra, y que no hay nada más, como dice Devarim 4:35. ¿Y eso también está relacionada con la visualización creativa? Sí, Yesod también es el mundo de la luna, el mundo de las visualizaciones, de las visiones, el mundo de los sueños. Por eso hablamos de profecía en unas, ¿cómo es? 60ª parte. Sí. Hoy yo quería dedicarme, quería nombrar los sueños de Yosef, pero hablar más de la conectividad y del amor propio con respecto al amor al prójimo que nos pide Levítico, Baikra 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en ese amor al prójimo, si no nos sabemos amar a nosotros mismos, es que no podemos. Y como Yesod es el ego, y el ego nos engaña y creemos que el ego somos nosotros mismos, pero el ego en realidad es el reflejo del sol, de Tiferet. Tenemos que reconocer que hay en Yesod de narcisismo, de egocentrismo, de egoísmo, para poder desde Yesod alcanzar, rectificar y alcanzar desde Yesod el amor a uno mismo. ¿Por qué el llanto lo asocian con desequilibrio?
Porque, no sé, porque bueno, una cosa es estar llorando por todos los rincones y uno ya cree que algo está pasando, ¿no? A nivel emocional, pero hay momentos que el llanto o sea, quebrarse delante de la presencia de Dios es el acto de humildad más grande y la bendición más grande que podemos vivir en nuestra vida. O sea, ese quebrar, ese cuando abrimos nuestra alma a recibir, decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que somos, pero tú eres grande y me asombra tu grandeza y, y te adoro en tu magnificencia, como hacía el salmista, ¿no? A veces uno llora, tiene que quebrarse para que entre la Marian bendición. pone, somos 7. Marian, no te entiendo, amor. Ahora, si tú quieres, levanta el micrófono y nos lo explica. Yo quería añadir, como ha dicho Esther, que me parece una reflexión preciosa, ¿no? Que tal vez el llanto, te pregunto, tal vez el llanto sea ese momento en que nos desprendemos de la clipá, del vicio, del egoísmo, que porque la clipá, para que todos lo entiendan, es el vicio, la parte negativa de cada esfera. La clipá de Yesod es el narcisismo. ¿Será ese momento de llanto en el que nos sentimos, como bien dice Esther, humilde y ahí se rompe la clipá? Porque ahí somos, o sea, mi experiencia es que en la intimidad es cuando se caen todas las caretas. O sea, yo puedo ir de piadosa por la vida, pero en ese momento de intimidad, en ese momento de ibodedut, de conexión con la divinidad, ahí todo mi aspecto de piedad se va. Ahí todo mi puritanismo, lo que yo vendo a los demás, lo que yo quiero eh, aparentar, ahí en ese momento es mi yo verdadero, mi corazón roto ante la presencia y ahí soy yo y ahí no hay caretas, ahí me saco la careta. Entonces, ¿cómo no voy a llorar? Si ahí el ego se quiebra el servicio del ser. El ego se inclina hacia el yo real. Y ahí conquistamos Tiferet desde Yesod. Con un Yesod rectificado conquistamos Tiferet. No podemos conquistar Tiferet sin un Yesod rectificado. Sandra Dantas ha levantado la mano. Si quieres hablar, Sandra. Nada, era porque cuando hice la pregunta del desequilibrio, porque lo asocian con el llanto de inicio, pero luego ya Ruth lo habló y habló del anhelo, ese anhelo del sentimiento hacia Dios, cuando nos emocionamos, por ejemplo, con una obra de arte, con algo extremadamente bello, y también ella ya, en ese momento ya estaba hablando sobre esa parte y bueno, y que mi pregunta ya había perdido el sentido y bueno, y desde luego me ha encantado todo lo que ha dicho Ruth y me ha hecho mucho sentido dentro de mí, así que aprovecho para agradecer. Muchas gracias, Sandra. Sí, Marian, ahora, somos 7, somos uno cuando entramos en el pozo y otro muy distinto cuando salimos de él, como Joseph. Ahí nos encontramos. Claro, pasa que Josep me parece que tuvo que vivir el pozo 2 veces. Pero ya en el primer pozo ya estaba rectificado. Ya en el primer pozo ya era un hombre que pudo amar a su amo, que era Putifar, y poder pensar en su corazón, no le puedo hacer esto a Putifar, tampoco se lo puedo hacer a Shem. Por 20 minutos, por 10 minutos de placer, todo lo que puedo generar. Ahí ya también era un hombre rectificado. Pasa que la rectificación de la cárcel fue mucho más larga, duró más tiempo. Y fue todo ese proceso esos 2 años más que se le sumaron porque el copero se olvidó de avisarle al faraón. Bueno, pues hasta aquí están las preguntas. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, la hace directamente o algún comentario, levanta el micrófono y lo dice. No Jaime. sé si, sí.
vamos a ver, la frase de amar al prójimo como a ti mismo, Sí. no sé, pregunto, ¿realmente sería amar al prójimo, dice Dios, como a mí mismo? O sea, amar al prójimo como a Dios, no como No, a mí, dice, como a Dios. dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí en ese a ti mismo está el tema de poder descubrir en Yesod lo que es el verdadero amor a nosotros mismos. Que es ese amor equilibrado. Es ese amor que no es el amor al ego, sino el amor al verdadero yo. La aceptación de lo que soy. Porque a veces no nos amamos, tenemos la autoestima baja. Porque no aceptamos como somos. No aceptamos, hay cosas que tenemos que rectificar de nuestro carácter, que tenemos que rectificar de nuestra vida, pero hay cosas que es nuestra propia, como que siempre las vamos a repetir y también tenemos que aprender a amar eso de nosotros. Amar que a veces nos equivocamos, que no somos Dios, somos esencia divina, pero no somos Dios. Y a veces cometemos errores, queremos ver cosas que no vimos. Y lo afirmamos, sí, lo vi. No, no lo vi. Solamente que tuve una ilusión óptica o tuve una ilusión, porque también la sefirá de Yesod, del fundamento, es la sefirá donde están las ilusiones sobre todo lo que creo que es, pero realmente no es. O sea, hay mucha confusión en Yesod. Por eso Yesod es una sefirá tan importante para poder rectificar bien y llevar toda esa luz a Malhut. O sea, en Yesod se juega todo, se juega mis relaciones, mi economía, mi salud, los años de vida que voy a tener. Se juega todo. Pero, digamos, para que no quepa duda, Sí, es amar al prójimo como a como Dios a uno mismo, mismo. no como a Dios mismo. No sé si Claro, me explico. hay Es el mandamiento. el máximo ya, ¿no? A Dios hay que amarlo y con todo nuestro Eso, ser. y entender al prójimo como parte de Dios, para evitar el problema de como a mí mismo, ¿no? Sino como a Dios mismo. Claro, hay mandamientos muy importantes. Los principales es amar a Dios con todo nuestro ser. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es también reconocer que el prójimo es esencia divina Eso es, y que también uno es esencia divina. eso es. Y cuando está la autoaceptación de uno y el amor a uno mismo, ese amor propio, pero sano y equilibrado, es cuando aceptamos que somos esencia divina aún con nuestros errores, con todo lo que somos. Lo que decía Carl Jung, el famoso psicólogo psiquiatra de origen judío, que abrazar la sombra. Claro, abrazar la sombra, con nuestras luces y nuestras sombras. Claro que en esa aceptación a uno mismo, en ese amor propio, uno tiene cosas que rectificar. Uno está en el proceso, está en el camino. Cuando uno elige un camino espiritual es porque ya sintió el llamado, sintió la necesidad de rectificar cosas en uno mismo. Y en ese camino está la humildad y también la aceptación de Hod en Yesod, de aceptar que sí, que vez tras vez, con este carácter que todavía no está rectificado del todo, cometo el mismo error, hago la misma reclamación, o soy una madre pesada y exijo mucho, o siempre miro lo que no hace bien y no educo desde lo positivo. María, el correo se olvidó. María, esta tarde estás muy enigmática. ¿Qué es esto de que el correo no se olvidó? Belén, Disculpa. cariño, dime. No, es que quería hacer una pregunta, pero me lié. La pregunta era que el copero realmente se olvidó o Josep al preguntarle al copero como que eso parecía que dudaba de Hashem y por eso se retrasó más años en la cárcel.
Las dos cosas, el copero se olvidó y Hashem lo hizo dejar 2 años más en la cárcel. Eso. No, eso fue un error de Yosef, porque Yosef sí estaba conectado con Hashem, y Yosef tendría que haber, o sea, se pasó cuando le dijo al copero, acuérdate de mí ante Faraón y dile que hay un muchacho hebreo en la cárcel que te adivinó el sueño. Es como que se hizo automarketing, y, y el copero se olvidó. No sé si A Hashem eso me hizo que se refería. olvidara el copero. Capaz que Hashem hizo que se olvidara el copero. Pero resulta Es que que la rectificación de Yesod fue que de Yosef fue que Yosef no lo hizo bien. Tendría que haber confiado en que el copero iba con el rey y Ruth, es que a eso me refería yo, discúlpame, que a nosotros nos pasa un poco eso. O sea, por más señales que nos mandan, hay veces que como Josep dudamos, y es ahí donde aparece otra vez la clipot. Y me claro, parece muy representativo eso porque, vamos, es lo que nos pasa a todos. sí. Bueno, le pasó también a Bar Yochai, cuando él sale de la cueva y se asusta que la gente hace cosas comunes, y él venía de 12 años de estar conectado con Dios, conectado con Moisés, con Elías. Cuando salen de la cueva, porque dicen ya los romanos no lo estaban persiguiendo, a Rabbi Shimon Bar Yochai y a todos sus alumnos, al hacer ese comentario así como despectivo de la gente común, tuvo que irse a la cueva un año más. Porque es que somos seres humanos. Puede ser Bar Yochai, Yosef, David, Moisés. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Agradecer a Ruth porque en un ratito, con estas palabras tan claras y con tanta serenidad, explicar la sefirá de Yesod con tanto amor. Gracias, que Dios te bendiga. Y a ti también es para hacer. Gracias. Muchas gracias, Ruth Inés. Muchas Y gracias. Charo nos pregunta, si es fácil amar a quien te ama, pero ¿cómo amar a las personas que no te aman? Ese es el amor trabajo, porque a veces confundimos de que el amor es del amor. O sea, yo tengo con respecto al amor, ahí está el amor de las telenovelas turcas, está el amor romántico, está el amor del compromiso, del trabajo, del que se trabaja todos los días, donde uno elige todos los días amar. Y bueno, está en el concepto de amor, ¿no? Radica en el concepto de amor. Si tenemos el concepto de amor claro, de que el amor no es solamente un sentimiento, sino que el amor también requiere de nosotros voluntad, requiere humildad, constancia. Es lo que se explica en los cursos matrimoniales. Yo hace rato ya que no hice. Gloria nos dice gracias por este bello tema. Gracias. Lourdes, ¿querías preguntar algo? Sí, quería añadir un poco a lo que, cómo amar a las personas que no te aman. Claro. Amar a las personas que no te aman es amarlo desde ese compromiso como ser humano, ¿no? Quería añadir, sí, en ese compromiso como ser humano, o sea, sobre todo, digamos que cuando somos capaces de reconocer lo que la persona que tiene delante nos está aportando a nosotros y lo que nos está ayudando, enseñando y mostrando. Está el espejo, ¿no? Ahí. No solamente el espejo, porque, a ver, sí, en el sentido de que nos necesitamos unos a otros para bien o para mal. Sí. Entonces, ¿cómo amar al que no te ama? Pues reconociendo lo que recibimos precisamente. Claro, y amándolo desde buscándole. Yo cuando me trato. De lo que tenemos delante. Claro, y cuando tenemos una persona que no nos ama o que nos hostiga, o un mal compañero de trabajo, un jefe o algo, es siempre tratar de buscar lo positivo de esa persona, lo que te aporta, de rescatar todo lo bueno de esa persona y amar eso y olvidar todo lo malo, porque pasa también con los noticieros y con todo lo que nos rodea como sociedad. Si nos centralizamos en lo negativo, no podemos ser felices, pero si comenzamos a ver lo positivo de la pandemia, lo positivo
de que se haya masificado el tema del Zoom, lo positivo de a veces de que por un paro tuviste tiempo para hacer un curso. O sea, siempre buscarle también lo positivo al otro. Esta persona no me ama, esta persona me evidencia y siempre me lo demuestra que no me ama, pero aún así puedo ver en él cosas, lo negativo de él pueden ser cosas negativas mías que me están enseñando, y lo positivo de él lo puedo amar, lo puedo aceptar, lo puedo... No estoy hablando de parejas abusivas ni nada, ¿eh? Estoy hablando de relaciones con los demás, pero siempre en un plano de la normalidad. Porque también está todo el tema de las violencias familiares, todo el tema de gente abusiva, ¿no? Que realmente uno puede amarlo como ser humano y tener compasión y eso, pero bueno, tampoco se tiene que dejar. Pero estamos hablando desde la normalidad, cuando tengo a alguien que no me ama, que no me acepta, que me hostiga, pero yo necesariamente tengo que estar con esa persona o trabajando o relacionándome por alguna circunstancia, sea larga la circunstancia de un tiempo determinado, tengo que ver lo positivo de esa persona para amarlo. Y ya no desde mí, a veces pedir a la divinidad que nos ayude, ¿no? A amar. Una maravillosa exposición, Ruth, muchísimas gracias. Gracias. María, es precioso esto que dice María, de siempre hay un regalo escondido en todo. Sí, muchas gracias. Siempre hay un regalo escondido, sí. Así es. Claro que sí. Pues Melquisedec, si habrá Melquisedec, cuidado. Gracias, me agrada la explicación. Todos tenemos un ticún que corregir. Cuando comprendemos las personas que somos parte del uno, ejemplo, tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes. Gracias por su tiempo y enseñanza. Gracias. Gracias. En el ticún, yo siempre hablo del ticún, además del ticún en Neyamá, me gusta hablar también del ticún a Mishpajá. Y a veces pasa cuando venimos de familias Yehudim que se han asimilado con no Yehudim, de familias asimiladas, o familias que no han enseñado a sus hijos a amar a Dios. Después un miembro de esa familia hace todo un camino espiritual y busca a Dios de diferentes maneras hasta que por ahí nos encontramos acá en la Kabbalah. También hay una rectificación y un tikkun de la familia. Cuando una persona de una familia busca la divinidad, busca la conexión con la divinidad, busca el amor al prójimo, busca Torah, busca Kabbalah, también está la rectificación, el tikkun a Mishpajá. La rectificación de la familia y después la rectificación del mundo. Rectificación de mi alma, rectificación de mi familia y rectificación del mundo. Lourdes nos dice muchas gracias por todo lo que dais. Emi, muchas gracias, bendiciones por tu conocimiento. Jaime nos dice, en el caso del copero de José, ¿no será que José se equivocó y pidió un oso blanco? Pues seguro, Jaime, pide un oso blanco con todas las letras. Y José se apuró. No te olvides de hablar de Nehemías al faraón, no te olvides. Y ya está. No te olvides. Pero es que justamente Joseph, que tenía esa conexión tan grande con Dios, al recurrir al pobrecito que estaba con él allí, que lo que quería escaparse, lo que hizo fue bajar su intensidad de petición, con lo cual se le retrasó el mismo su regalo. Por eso 2 añitos más adentro. Yo con el tema de Joseph también tengo una anécdota, es que no sé exactamente, porque no sé si aparece en el Zohar o es que era cosa del maestro que lo estaba explicando, no sé exactamente, pero cuando fue tentado por la mujer de su amo, él recurrió a las palabras de su padre para no caer. Entonces, a mí me emocionó mucho, ¿no? Porque en un momento dado controlar nuestro ego, nuestra mente para caer en la tentación, recurrir a las palabras de alguien que te ha hablado de una manera concreta, nos ayuda mucho, porque era como tener a su padre de frente. No, José, no. Él visualizó la cara de su padre, de Jacob, claro, para poder no, y aparte, salvarse.
Y en la Kabbalah, su padre, Jacob, es Israel, y es la Sefirá de Tiferet, que es el verdadero ser. O sea, cuando dice ahí que él recurrió a esas palabras de su padre, recordó las palabras de su padre que recurrió a ellas, en realidad también es cuando Yesod, la Sefirá Yesod del fundamento, recurre a Tiferet, que es Israel, que es Jacob. Cuando la luna pide el reflejo del sol, refléjame, quiero tu reflejo, que el reflejo tuyo me ayude. O sea, Ana desde la María, Kabbalah fue también una cuestión así de Sefirot. Es Yesod pidiendo ayuda a Tiferet Ana María, para poder amarse a sí mismo. Porque el haberse negado al adulterio es amarse a sí mismo. Ana María, gracias Ruth, maravilloso. Gracias Ruth, gracias por abrir tu alma para Gracias. transmitir las emociones que conectan con Dios y exponer que Él está por encima del cielo y por debajo de la tierra. Es un vibrar de felicidad que nos conecta con Él. Gracias, Lucero. Sí, amén, amén. Lucero hace honor a su nombre, Lucero. Sí. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya lo dejamos aquí, que ya son para ustedes las 10:30 de la noche. Sí. Gracias, Ruth, como Bueno, siempre. gracias a ti, Inés, a todos los que estuvieron en el chat. Fue de gran bendición para mí también. Pues paro la grabación en este momento. Muchas gracias.